¿Has oído hablar de estos temas de pool de rentas? O sea, este esquema nuevo que existe, no sabes qué es, no sabes cómo enfrentarlo y no sabes la seguridad jurídica que tienes. Bueno, en esta cápsula que hoy vamos a grabar para ti, tenemos toda la información que te puede servir para tomar una decisión informada sobre la inversión. Pero antes de entrar a desarrollar el tema, te invito a que te suscribas nuevamente a nuestro canal. Aquí en la campanita le das clic y te aparecen ahí las notificaciones de cuando publicamos un nuevo video, y adicionalmente tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, donde nos puedes seguir, @FedLegal y @QuetzalLópez, donde yo también participo sobre mis publicaciones que tengo en el periódico o las participaciones en el radio y que te pueden ayudar a tener más contenido de valor de materia jurídica. Bueno, vamos a entrar al tema. El pool de rentas. ¿Qué es el pool de rentas? El pool de rentas, pues lo que dice es nos juntamos varias personas e invertimos en un inmueble y lo rentamos todos y nos dividimos en forma proporcional el ingreso derivado de esto. Lo interesante del pool de rentas es que tú puedes comprar desde 1 metro cuadrado. Hay alguna plataforma, no es que le hagamos aquí promoción, desconozco si es buena o mala, pero se llama así en ladrillos, y lo que ellos buscaban era dividir en ladrillos y que compraras, hacerlo muy gráfico precisamente. Tú compras un ladrillo de la inversión. Aquí compras 1 metro cuadrado, compras metros cuadrados de la inversión y no tienes que desembolsar todo el dinero en una sola propiedad, corriendo todo el riesgo de una sola propiedad. Por lo general, el pool de rentas lo que hace es un condominio, un desarrollo. Recordemos que los condominios no solamente son estas cuestiones habitacionales donde la gente vive, sino también hay condominios inmobiliarios y comerciales, donde una plaza comercial puede ser un condominio, no solamente donde vive 50 casas donde vive una persona, pero eso es nada más para que lo tengamos claro. Tú por lo general llegas, compras y te metes ahí a invertir en una parte del desarrollo y no corres el riesgo de una sola unidad, porque como toda la vida, o sea, si tú ves no es lo mismo un local que está en la avenida principal de un condominio comercial que el que está al fondo donde hay menos tráfico de personas. Entonces, lo interesante de esto es se renta todo el condominio y una vez que se renta se dividen en las partes proporcionales y de acuerdo a las aportaciones el tema de cómo se reparte el dinero. Además, lo que te recomendaría al momento de llegar a invertirlo, primero es que veas con quién vas a firmar el contrato. Hay varias formas de hacerlo. Supongamos 3 amigos, se les ocurre decidir invertir en una cabaña en Tapalpa, en Mazamitla o en cualquiera de estos lugares mágicos que existen en nuestro hermoso país, y dicen vamos a comprar un terreno. Compran el terreno y van a desarrollar una cabaña, se hace un proyecto ejecutivo y empiezan a invertir y dicen vamos a invertir una cantidad de pesos, 100 pesos, y entonces cada uno le va a poner 33, dice el número muy complejo, 90 pesos o 120 pesos, y hacen así, cada uno va a invertir 40 pesos, entonces aportan, pero luego, pues oye, ¿qué crees? Hay que ponerle este tema adicional, hay que ponerle un jacuzzi con vista al bosque porque tiene una cañada muy bonita y que no sé qué se les ocurre, y entonces se le incrementa 40 pesos más. Ahí pueden funcionar que ellos aporten o llamar a invertir a una cuarta persona para que ponga el diferencial y a lo mejor va a quedar en la misma proporción o en proporciones diferentes. Esto es lo bonito del pool de rentas, que si a alguien se le acaba el flujo pueden llamar a invertir a más personas o pueden hacerlo como muchos negocios funcionales. Hay algunos esquemas que se llaman fibras, que son unos fideicomisos que se dedican a la inversión inmobiliaria y estos compran inmuebles. Hay uno muy famoso, Fibra 1, que cuesta millones de pesos y está aquí en México, y estos cotizan incluso en bolsa, te dan un rendimiento garantizado, porque lo que buscan estos esquemas es que varias personas corran el riesgo, por así decirlo, de hacer una inversión inmobiliaria y no que sea una persona que se quede en un local. Hay muchas plazas que han fracasado en Guadalajara y en varias partes de México porque tienen poca visibilidad, o algunos locales siempre están vacíos porque no hay la suficiente o no hay el interés suficiente por la cantidad de flujo o el mal diseño. Entonces, si vas a invertir en un pool de rentas, primero ve con quién vas a invertir.
necesita haber forzosamente una escritura pública del terreno o de la construcción. Forzosamente. Si te dicen de un contrato privado de compra-venta, no te metas, porque esto siempre tiene que haber así. Tiene que haber un contrato, ese contrato tiene que estar avalado en una escritura en la cual dice el tema, tiene que haber un contrato ejecutivo de desarrollo si vamos a empezar a desarrollar desde cero. Entonces, si tú llegas a la parte de cero, es decir, donde nomás está el terreno, tiene que haber la aportación, tiene que haber el terreno, tiene que estar desarrollado. Entonces tiene que haber un contrato que diga que con base en cierta escritura pública donde está esa aportación, debe empezar. Si empiezas antes, pues nomás tienes que tener mucha confianza en la persona, porque si no hay ni terreno y no hay nada, se puede la persona apelar, ¿no? Digo, si no es alguien confiable, si no es alguien que conozcas. Si empiezas el proyecto ejecutivo de cero, donde estás con los socios inversionistas y son tus conocidos, pues, o personas de tu confianza, pues entonces puedes empezar desde ahí. Pero si no, vamos al mercado público en general, inversionista normal, lo que tiene que llegar tiene que haber una escritura donde se aporta el terreno o donde se va a desarrollar, o si ya está desarrollado el terreno, tiene que haber una escritura donde están todas las unidades privativas y cómo se te va a pagar. Se hace por lo general en contrato privado, pero por el monto muchas veces se ratifica ante notario. No es forzoso, pero entre más seguridad tengas, es mejor para ti. Y segundo, muchas veces también, como estos otros, como le decimos en fibra, se hace a través de fideicomisos. Este sí es una participación tal cual, es una participación que se hace ante notario. Hay una parte que es un fideicomisario, un fideicomitente, y entonces tú tienes que tener ahí nada más el banco, que es el fiduciario, perdón. Y hay que tienes que ver cómo se va a manejar y cómo se te van a pagar tus rendimientos. La ventaja a través de un fideicomiso es que no está en tu patrimonio ni está en patrimonio de la persona que intenta hacer, que está desarrollando, sino hay un tercero que es el fiduciario, que actúa de buena fe, que por lo general es un banco. Y este banco lo que hace es, tiene en su panza el patrimonio del inmueble del que se está desarrollando, y el banco se le dan las instrucciones para recibir los pagos. Muchísimos condominios y muchísimos desarrollos se hacen a través de fideicomiso porque brindan la mayor cantidad de seguridad. No hay, como el banco es una institución regulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo general los bancos no evaden impuestos. Es muy difícil, tienen muchos candados que los hacen que se cumplan las obligaciones de mejor forma. Entonces, si tienes mucho mayor seguridad si es a través de un fideicomiso, no va a haber forma. De todos modos, es importante que revises cómo está el contrato de fideicomiso para evitar cualquier situación. No te vayan a meter ahí algún gol o algo, pero sí que te dejen sin derechos. En el contrato de fideicomiso se establecen cuáles van a ser tus derechos y obligaciones, y ya. Sí te recomiendo, de preferencia, siempre, primero, conforme vaya avanzando el proyecto, conforme el proyecto esté desarrollado, tú tienes que tener más certidumbre. Entre menos conozcas a las personas, yo te pediría que te enfoques más en buscar seguridad, porque lo que busca a través de un pool de rentas es un ingreso global, sobre todo el inmueble, sobre todo el desarrollo, y una plusvalía que se genera, ¿no? Y eso es importante que veas qué te va a tocar, porque a veces se desarrollan inmuebles para venta, a veces se desarrollan inmuebles para renta, a veces se desarrollan inmuebles que van a durar nada más, vamos a decir, un condominio. Me tocó ver un caso de un condominio que se iba a desarrollar, un edificio, se entró en un pool de renta, se levantó todo el edificio, se iba a rentar solamente 50 años y al final se iba a vender. ¿Por qué? Porque lo que buscan es, esta empresa ya es mucho más formal, ya conoce el mercado y sabía que en 50 años, en promedio, ellos pensaban que ya no iban a tener las características adecuadas del mercado y lo iban a vender para desarrollar una nueva forma. Pero esto es bien relevante, estamos hablando de inversiones que te pueden redituar y que puedes heredar muchas veces. Entonces sí, sé muy claro, investiga bien para que en tu contrato te definan cómo va a quedar tu renta si falleces, si sales, si no pagas, si la inversión es de una sola exhibición. Todos estos temas tienen que estar por escrito, y muchas veces, si la empresa es profesional, tiene sus contratos registrados en la Profeco. Entonces, te recomiendo muchísimo, lee claramente, asesórate de un abogado. Acuérdate que una inversión inmobiliaria
pues a final de cuentas es una inversión de largo plazo. Si no te dejan ir acompañado a un abogado, no están bien las cosas, investiga y siempre asesórate de profesionales. Y bueno, pues este es el tema del pool de renta y la seguridad que te deberías tener. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Y antes de irme, por favor, suscríbete a nuestro canal y si ves que esta información te puede servir, por favor, hazme el gran honor y compartirla. Muchas gracias.